Francisco Valenzuela. Hoy día vamos a realizar la ayudantía 6 sobre estado financiero y vamos a empezar leyendo los enunciados y tratar de ir haciéndolo lo más claro posible para que todo entienda. Entonces, nos dicen, a continuación se le proporciona la siguiente información contable relativa a la compañía multitiendas La Pillar Ltda. Nos presentan su estado de situación financiero clasificado al 31 del 12 del 2007. Y nos dan toda la información. Además nos dicen acá las notas que además se tiene la siguiente información adicional correspondiente al año 2008. El socio de la empresa efectuó un aporte de capital que pagó con existencias. Todas las ventas fueron efectuadas a crédito, al igual que las compras de existencia. Todos los gastos, a excepción de aquellos que no representan egresos de caja, fueron pagados al contado. La compra de propiedad, planta y equipo fue realizada al contado y no hubo ventas de este ítem en el periodo. Se contrató una campaña publicitaria con una empresa periodística que se desarrollará a partir del año 2009. El contrato fue pagado al contado. La empresa usa la cuenta de utilidades retenida para reflejar la utilidad obtenida generada en el periodo contable que se cierra. La utilidad obtenida en el pasado que no han sido distribuidas a los socios, juntamente con la utilidad generada en el periodo contable que se cierra. Y por último nos dicen, la empresa usa la cuenta efectivo para registrar indistintamente las operaciones bancarias y aquellas en monedas y billetes. Por otro lado, se presenta la información contable de la empresa a diciembre de 2008 con ciertas pillerías. Y nos entregan el estado de resultado. Pero en el año 2008, si se pueden ver, hay cuentas las cuales no tenemos los montos. O sea, a eso se refiere con pillería. No sabemos a cuánto equivale el efectivo, la utilidad retenida, el total de activos, ni el total de pasivos más patrimonio. Y lo que nos piden es que se calcule los saldos de la cuenta de efectivo y utilidad retenida al 31 del 12 del 2008, así también determina el total de activos y el total de pasivos y patrimonios para la misma fecha. Entonces vamos a partir por ahí. Nos piden calcular el efectivo al 2008 y los activos y el total de activos y el total de pasivo y patrimonio. Entonces partamos. Vamos a poner acá A. Primero calculemos las utilidades retenidas. Para esto sabemos que las utilidades retenidas del 2017, o sea del año anterior a esto, equivalían, porque nos decía el estado financiero, a 240.000, ¿verdad? También sabemos que las utilidades netas del periodo del 2018, porque lo podemos determinar por el estado de resultado, corresponden a 930.000. Y por último, lo que nos falta determinar son las utilidades retenidas al 2018. Entonces para esto, lo que nosotros podemos hacer, que podemos hacer acá una pequeña fórmula, y decir que las utilidades retenidas del 2018 van a ser iguales a las utilidades retenidas del 2017 más las utilidades netas del periodo. Acá le vamos a poner un signo, eso, serán 930.000. Entonces las utilidades retenidas del 2018 van a corresponder a la suma de estas dos, que serían 1.170.000. Entonces, si se fijan, ahora lo que podemos hacer es, con la información que nos dan, nos dicen pasivo y patrimonio, que los proveedores equivalen a 2.020.000 pesos, el préstamo bancario 900.000, otros pasivos 160.000, capital 1.300.000, y ahora sabemos que las utilidades retenidas del 2018 son 1.170.000. Entonces ahora podemos calcular el total de pasivo y patrimonio, ¿verdad? También le voy a poner acá el signo. Eso. Y la suma de esto equivale a 2.902.000 pesos. ¿Está bien? Vamos a revisar.
No, porque me faltó un 0 acá. Me faltó un 0 y acá también me faltó un 0. Así que ahora sí, por eso no me calzaba. El total pasivo y patrimonio son 5.550.000 pesos. Entonces lo que podemos decir nosotros ahora, sabíamos por otra parte que los activos, teníamos las cuentas por cobrar. Bueno, primero lo que estamos buscando, acuérdense que también es el efectivo. Efectivo, sabíamos que las cuentas por cobrar, voy a bajar esto un poco, cuentas por cobrar son de 3.420.000, las existencias 710.000, PPE 800.000, depreciación acumulada menos 440.000 y publicidad pagada por anticipado 400.000. Esto me da un total que debería ser lo mismo que los activos y el patrimonio. Y veamos si no me faltó ningún cero. Me faltaron uno acá, otro acá. Entonces, nos falta solamente el efectivo, conocemos todas estas cuentas. Entonces vamos a hacer la suma de los saldos de las cuentas que tenemos. Sería de estos. Y le vamos a restar lo que vendría siendo el total de activos. Y esa resta nos daría el efectivo, porque sería sumar todas estas cuentas que tenemos menos el total de activos. Y ese correspondería al saldo de efectivo. Entonces efectivo sería igual a 660.000. Entonces ahora tenemos todo lo que nos pidieron. Nos habían dicho que necesitamos calcular el saldo de la cuenta de efectivo y la utilidad retenida del 2018. Así también el total de activos, el total de pasivos y patrimonio para la misma fecha. Así que vamos acá a destacarlo con y el efectivo. Ya, entonces ahora sigamos con la B. En la B nos piden determinar el monto pagado por el contrato de la campaña publicitaria. Para esto vamos a usar una pequeña fórmula y vamos acá determinar contrato campaña publicitaria. Entonces, ya. Para esto vamos a calcularlo de esta forma. O sea, tenemos el saldo final, que equivale al saldo inicial más los pagos menos los gastos de la campaña. Y sabemos que el saldo final equivale a 400.000, porque acá nos dicen en el estado de situación financiero del 2018 que la publicidad pagada por anticipado equivale a 400.000. También sabemos que el saldo inicial por nuestro estado financiero del año anterior es 260.000. Y tenemos que ver cuánto se pagó en gastos por publicidad en el periodo. Y esto podemos concluirlo a partir del estado de resultados del 2018, donde si nos vamos acá nos dicen gasto por publicidad 60.000. Entonces, gasto por publicidad 60.000. Entonces, de esta forma podemos despejar nuestra incógnita, que sería finalmente el pago, que eso es lo que nos están preguntando, y sería saldo final menos saldo inicial menos pagos, más gastos, perdón, y va a ser igual a nuestra X, que sería el pago. Entonces, el saldo final equivale a 400.000 menos el saldo inicial más los gastos por publicidad. Y eso nos daría 200.000.
Entonces ahora conocemos el pago por el contrato. Ya. Entonces ahora vamos a la C. ¿Cuál fue el valor del activo fijo del PPE adquirido durante el año 2018? Entonces, preguntando el valor del activo fijo del 2018. Para esto también podemos determinar que el saldo final de nuestro activo, de nuestro PPE, va a ser igual al saldo inicial más lo que compramos en PPE menos las ventas del que si es que vendimos un PPE de un año a otro. Entonces, el saldo final de PPE nos lo dice el estado de situación financiero del año 2018, lo va a poner SF, y equivale a 800.000. El saldo inicial del año 2017 son 700.000. 700.000. Compras es lo que estamos buscando. Y ventas, si se acuerdan, en las notas, la nota 4 nos dijeron que la compra de propiedad, planta y equipo fue realizada al contado y no hubo ventas de este ítem en el periodo. O sea, nos están diciendo que acá fue cero, no se vendió nada. ¿Ya? Y como al igual que lo hicimos antes, lo que podemos hacer es despejar nuestra incógnita. Entonces nos va a quedar, estamos buscando, acuérdense, lo que compramos el PP. Entonces sería, compramos PP, sería igual a el saldo final menos el saldo inicial más las ventas de PP. ¿Ya? Entonces, y para esto sería, vamos a poner acá, compramos PP y sería el saldo final menos el saldo inicial, y no hay ventas del periodo, así que eso es 0, y eso nos da un monto de 100.000. Eso fue lo que incrementó nuestro PP. Después, la D. En la D nos piden determinar el monto correspondiente a la amortización, pago del préstamo bancario realizado en el año 2008, así como el monto de intereses devengado durante el mismo año. Ya. Para esto también vamos a ocupar la fórmula que estábamos realizando, donde el saldo final del préstamo bancario va a ser igual al saldo inicial más el incremento en el crédito menos los pagos de crédito. Entonces, saldo final. El saldo final también podemos verlo acá en el estado de situación financiera del 2018, donde nos dicen que equivale a 900.000. El saldo inicial nos dicen que acá, dice 1.040.000 pesos. 1.040.000 pesos. Incremento en el crédito, al igual que antes, no. Estoy acá revisando las notas, pero no dicen que se haya pedido un crédito, así que también es 0. Así que volvamos. Ya, entonces nuestra incógnita acá sería el pago del crédito, ¿verdad? Entonces sería X pago del crédito, que sería igual a pasa sumando para allá y nos va a quedar saldo inicial. Estoy despejando la ecuación solamente para que no se confundan. El saldo inicial le voy a restar el saldo final más el incremento del crédito. Y acuérdense que el pago del crédito pasa sumando para el otro lado y para que quede despejado. Entonces, pago crédito sería igual al saldo inicial menos el saldo final. Esto equivale a
140.000 pesos. Acuérdense que no incrementó el crédito, así que es cero ese monto. Vamos acá a sumar. Cero. Luego, en la E, nos dicen, ¿cuál fue el monto pagado por los clientes en el periodo contable del 2018? ¿Cuál fue el monto del crédito? ¿Cuál fue el monto pagado por los clientes en el periodo contable del 2018? Ya, entonces, para esto, lo mismo, saldo final es igual a saldo inicial más las ventas menos los pagos de cliente. Entonces, el saldo inicial corresponde a, acuérdense que todo lo vendimos a crédito, todas las ventas fueron hechas a crédito, entonces para hacer el saldo final va a corresponder a las cuentas por cobrar del estado de situación financiera del 2018, que son 3.420.000. Después, en el 2017 tuvimos 620.000. Y las ventas del periodo podemos verlas en el estado resultado del año y que corresponderían a 5 millones. 5 millones. Entonces acá vamos a despejar. Vamos a despejar nuestra fórmula. Recuerden que estamos buscando el pago de cliente. Y al igual que antes, el pago de cliente pasa sumando para el otro lado. Y nos va a quedar saldo inicial más las ventas del periodo menos el saldo final. Y esto sería el saldo inicial más las ventas menos el saldo final. Perdón, acá le voy a poner signo. Y que equivale a 220.000. Perdón, 2.220.000 pesos. Luego, en la F, nos piden calcule el valor pagado a los proveedores durante el año 2018. Calcule pagado a los proveedores 2018. Ya, para esto primero tenemos que determinar cuánto compró la empresa, porque acuérdense que en las notas nos decían que la empresa, déjenme buscar dónde lo decía, que todas las ventas fueron efectuadas a crédito al igual que las compras. Entonces tenemos que primero determinar cuánto compramos a los proveedores en este periodo de tiempo. Entonces, para esto vamos a calcular las existencias finales, que van a ser igual a las existencias iniciales, más lo que compramos menos lo que vendimos. Que lo que vendimos equivale al costo de venta, ¿verdad? Esa es la forma en que podemos determinar cuánto vendimos. Entonces, ¿cuáles son nuestras existencias finales? Uy, se me pegó todo. Las existencias finales, podemos verlo acá en el año 2018, que equivale a 710.000. Las existencias iniciales son 1.000.000. Y el costo por venta, costo de venta, es 3 millones. Esto no es negativo. Esto lo voy a poner en peso. Y al igual que antes, vamos a despejar nuestra pequeña fórmula. Entonces vamos a decir, lo voy a poner existencias, voy a repetirlo todo el rato, menos existencias iniciales, más el costo de venta va a ser igual a lo que compramos, ¿verdad? Y entonces, lo que compramos va a ser existencias finales menos existencias iniciales más costo por venta. Y esto sería ya. Entonces tenemos lo que compramos, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver
recuerden que la pregunta era el valor que le pagamos a los proveedores. Entonces, para determinar esto, vamos a decir que el saldo final es igual al saldo inicial más lo que compramos menos lo que pagamos a los proveedores. Entonces, el saldo final acá nos dicen que equivale a 500.000. Estoy viendo acá, no, me equivoqué, perdón. Estaba viendo el del 2017. Estoy viendo acá. Proveedores 2018, 2.020.000. 2.020.000. Y el saldo inicial era el que estábamos viendo antes, que era 500.000, si no me equivoco. Sí. Determinamos antes el monto que le compramos. Lo hicimos con viendo el costo por venta. Y era 2.710.000 pesos. Entonces, nuestra incógnita es el pago a proveedores. Sería X. Y de nuevo vamos a despejar nuestra fórmula. Y estamos buscando acá pago proveedores. Va a quedar acá pago proveedores. Va a ser igual a saldo inicial más lo que compramos menos el saldo final. Proveedores. Entonces saldo inicial más lo que compramos menos el saldo final. 1.190.000. Entonces esto equivale a el pago. Luego, vamos con la última del ejercicio 1. ¿A cuánto ascendió el aporte de capital efectuado por el socio? Para determinar este monto, lo único que tenemos que hacer es comparar los capitales de un año a otro. Entonces, veamos el capital del 2017. El capital es de 1.100.000 pesos. Perdón, me trae. Y el monto del 2018, 1.300.000. Y entonces esta cuenta no se ve afectada por otra, entonces lo único que podemos hacer es comparar cuál es la diferencia de estos dos años. Entonces vamos a tener 1.300.000 y 1.100.000. Entonces podemos determinar que el monto que aportó el socio equivale a 200.000 pesos. La ayudantía, y ahora vamos a hacer el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dicen: Chechi Bolosco, empresa nacional, se encuentra analizando la posibilidad de comprar la empresa Jurelia S.A., cuyo gerente general es el licenciado Juan Enrique. Chechi sospecha que Juan Enrique le miente respecto a lo bien que le ha ido a la empresa durante 1994, pues solo le muestra un balance antiguo y no accede a dar más información. Chechi, utilizando sus encantos femeninos y su innato talento de actriz, logró engatusar al licenciado Felipe Alonso, contador general de Jurelia S.A. Así, luego de una romántica cena, a la luz de las velas, ha conseguido la siguiente información. Y nos dan un estado de situación financiero con algunas cuentas donde no conocemos sus saldos. Nos dan una información adicional. En la 1 nos dicen que corresponden a los seguros del año 1994, refiriéndose acá a esta cuenta. La 2 nos dicen: los edificios y maquinaria fueron comprados hace varios años y entonces se les calculó una vida útil de 10 años y un valor residual de 5.000. Todavía les quedan algunos años de vida útil. Durante 1994 no hubo ni compras ni ventas de edificios y maquinaria. 3. Los sueldos de la empresa primero se devengan y luego se pagan. El gasto de sueldos en 1994 fue de 3.000. 4. La deuda de largo plazo se generó producto de un préstamo otorgado hace 2 años y deberá ser pagado en una sola cuota en 5 años más. Además, semestralmente Jurelia S.A. debe pagar un 10% de interés. Por otra parte, el 1/7/94, Jurelia S.A. recibió otro préstamo que deberá pagarse en una sola cuota en 7 años más, por el cual también se debe pagar un interés del 10% semestral.
Todas las ventas de la empresa se realizaron otorgando un crédito a 45 días. Todas las compras de existencia se realizaron utilizando un crédito de proveedores a 30 días. Durante 1994 se compraron existencias por un valor de 4.000. Durante la misma fecha se vendieron existencias que estaban valoradas en la contabilidad en 5.000. Los movimientos de la caja durante 1994 fueron los siguientes: entradas de caja, salidas de caja. Y si notan acá, no conocemos el pago de interés, que es una cuenta que también vamos a tener que determinar. Y acá dice: se requiere a determine los datos faltantes y complete el estado de situación financiera, mostrando los procedimientos de cálculo de cada dato faltante. Elabore el estado de resultado del periodo contable correspondiente al año 1994. Ya. Entonces, yo pasé acá al Excel las cuentas, bueno, el estado de situación financiera y las cuentas que no conocemos, para que sea un poco chico. Pero ahí está. Pero partamos por los proveedores. Nos dicen que, y vamos a calcularlo igual como lo hicimos antes, donde decíamos que el saldo final igual al saldo inicial más compras menos pagos. Y acá podemos sacar la información de que en 1994, o sea, nuestro saldo final equivale a 500, ¿verdad? El saldo inicial es lo que estamos buscando. Y sabemos que la empresa compra en... Todas las compras se hacían a crédito. Y acá nos decían que se compraron existencias por un valor de 4.000. 4.000. Y en la salida de caja podemos ver acá que dice pago de cuentas a proveedores, 5.000. Entonces pago 5.000. Y vamos a despejar nuestra fórmula, donde acá nuestra incógnita es saldo inicial, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el saldo final menos las compras más los pagos va a ser igual a nuestro saldo inicial. Entonces saldo inicial equivale a saldo final menos compras más pagos. Entonces nuestro saldo inicial es 1.500. Y vamos acá a ir rellenando, y voy a ir subrayar para que se acuerden cuáles son las cuentas que calculamos. Luego en la B. La B vamos a ir por las existencias. Sabemos que las existencias finales equivalen a 2.000, pero nos faltan las existencias iniciales, ¿verdad? Entonces, saldo final va a ser igual al saldo inicial más lo que compramos menos lo que vendimos. Entonces nuestro saldo final, voy a ponerlo como SF ya, para no escribir tanto. 2.000, saldo inicial en nuestra X. Compramos 4.000 también. Acuérdense que acá nos decían existencias por un valor de 4.000. O sea, compramos 4.000 en existencia. Y vendimos 5.000. ¿Y cómo sé que es 5.000? Porque en el estado de resultado es necesario que veamos el costo por venta. Que eso hace referencia a la mercadería que la empresa se desprendió. Pero no tengo el estado de resultado. Ya, pero acá nos dicen, perdón, acá dicen, durante 1994 se vendieron existencias que estaban valoradas en la contabilidad en 5.000. Si hubiésemos tenido el estado de resultado, lo hubiésemos podido ver en el costo por venta. Entonces acá, saldo inicial va a ser igual, despejando la fórmula, saldo final menos lo que compramos, más lo que vendimos, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo acá. Saldo final menos lo que compramos, más lo que vendimos. Y entonces nuestras existencias iniciales equivalen a 3.000. C.
Vamos a calcular el seguro. En el seguro tenemos que incluir que, aparte acá nos decían que, déjenme ver si, ya, acá en la salida de caja dicen que se pagó un seguro por adelantado, porque dice año 1995 en 2000. Entonces eso vamos a considerarlo en nuestro cálculo. Saldo final va a ser también saldo inicial más las compras y menos los gastos. En este caso gasto porque así es como nosotros reconocemos los seguros pagados por adelantado. Va a ser un gasto que nosotros estamos, ese activo lo estamos consumiendo y lo vamos a ver reflejado como un gasto. ¿Ya? Entonces, en este caso solamente tenemos el saldo inicial y estamos buscando el saldo final. Saldo inicial, aquí está 1000. Saldo final va a ser nuestra X. Lo que compramos, acuérdense, este es un dato que nos entregan, que es el pago por seguro adelantado, que equivale a 1995. Perdón, acá. Y equivale a 2000. Y el gasto. El gasto del periodo. Perdón, estoy buscando acá. Bueno, el gasto del periodo, estos pagos por seguro son anuales, así que equivale a 1000 también. Entonces, vamos a despejar nuestra fórmula y nuestra incógnita acá ahora es el saldo final. Entonces, ya tenemos despejada nuestra incógnita, entre comillas. Entonces vamos a tener que sumar el saldo final, va a ser igual al saldo inicial más lo que compramos menos lo que vendimos. Y se me fue un 0 acá. Entonces 2000 va a ser nuestro saldo de seguros pagados por adelantado a 1994. Ahora vamos a la de PP. Vamos a calcular el PP. Acá es un poco más sencillo porque si se fijan, lo que tenemos que determinar acá es... Este nos falta, ¿verdad? PP edificio y máquina. Pero recuerden que en los edificios y maquinaria fueron comprados, ya nos dan esta información que es relevante para calcular la depreciación. Nos dicen que todavía le quedan años, pero nos dicen que no hubo ni compra ni venta de edificio y maquinaria, entonces este se tiene que mantener igual. 1994 tiene que ser igual al 1995. Entonces vamos a poner acá, todos son iguales. Perdón, ahí está. Ya. Lo que sí, ya. Ahora vamos a calcular la depreciación. Porque la F no la conocemos, no conocemos la depreciación inicial. Anotemos la información que nos entregan que nos va a servir para calcular esto. La vida útil en años equivale a 10. Tiene 10 años de vida útil. El valor residual son 5000. El valor inicial o el costo de adquisición es 20.000. Entonces, para calcular la depreciación por año, tenemos que al costo de adquisición restarle los 5000 y esto dividirlo por la vida útil.
Entonces tenemos la depreciación por año que va a ser 1.500.000. Entonces, como miren, teníamos el saldo final, puede ser un poco complicado, pero aquí en 1994 nos dijeron que el saldo final es 6.500, ¿verdad? Y sabemos que nuestra depreciación de un año a otro es 1.500. Entonces, nuestro saldo inicial, vamos a tener que restarle al saldo final la depreciación por año y nos da 5.000, que ese equivale a lo que nosotros estamos buscando, que es la depreciación acumulada al 1993. Entonces aquí vamos a poner 5.000. Esto es negativo. Ya, entonces, miren, si se fijan, este monto me lo deberían haber dado, sí. Acá, total activo no corriente. Me faltó aquí una línea a poner. Perdón, voy a agregar acá algo. Un segundo. Y es que acá sí me dan el total de activos. Si se fijan acá me dicen que el monto total equivale a 42.300. ¿Ya? Entonces esto incluso ya lo puedo sumar y conocer cuánto vale el total de activos no corrientes. 33.500. Y si se fijan podemos sacar acá las cuentas por cobrar porque es la única cuenta que no conocemos de 1994. Entonces tenemos el total de activos. Si nosotros sumamos esta, voy a sumar acá esto, más esto. Si sumo estos dos y le resto este, debería darme el saldo de esta cuenta, ¿ya? Pero sigamos. Eso lo vamos a hacer en un rato más. F. Ahora vamos a calcular el crédito. Crédito y crédito banco y gastos por interés. Acuérdense que en las notas nos decían que se pagaban los intereses semestrales que equivalían al 10%. Entonces acá lo mismo, el saldo final va a ser igual al saldo inicial más incremento en el crédito menos los pagos. Entonces, sabemos que el saldo final, a ver, nos lo dan. Saldo final del crédito, deuda a largo plazo es 15.000. 15.000. El saldo inicial es lo que estamos buscando. ¿Sí? O sea, ahí va a estar nuestra incógnita. Incremento en el crédito, si se fijan bien, en la entrada de caja nos dicen que tenemos que aumenta nuestro efectivo en 5.000 a partir de un crédito bancario. O sea que aumentó, aquí vamos a tener 5.000. Se pidió un crédito nuevo. Eso es lo que la interpretación que tenemos que hacer. ¿Y qué más? Y al parecer no se hacen pagos, porque recuerden que también nos decían acá. Será pagada en una sola cuota en 5 años más. Así que no hay pago. O sea, pagos, vamos a poner acá 0, para no desordenarnos. Entonces, nuestro saldo inicial va a ser igual a saldo final menos incremento. Menos 0. Y esto equivale a saldo final menos el incremento. Entonces, ya conocemos esta cuenta también, que el crédito a largo plazo es 10.000. 10.000 y lo que ahora tenemos que calcular son los intereses que van a generar estos créditos, porque si se fijan tenemos dos, uno que tenía uno antiguo y uno nuevo. Este nuevo que pedimos que equivalía a 5.000 y el de 10.000 que venía inicialmente. Entonces, el gasto por interés semestral del antiguo equivale a 10.000 por 10%, ¿verdad? Que ese sería la tasa de interés a la que estamos pagando. Y nos da 1.000, pero fíjense bien que es semestral y pasamos de 1993 a 1994. Entonces pasaron 2 periodos donde teníamos que pagar intereses. Entonces este lo vamos a multiplicar por 2. Y
el gasto por interés del nuevo, semestral nuevo, solamente va a ser un periodo, así que son 500. Entonces acá, pago de intereses, que era lo que estábamos buscando antes, ya lo tenemos, que es 2500, ¿verdad? Que es la suma de estos dos. Ya, entonces ahora sigamos. G, capital. Para esto, igual que antes, es más sencillo porque solamente tenemos que ver la diferencia. ¿Ver? Entonces, sabemos que el saldo final es 22.000, ¿verdad? Porque si nos fijamos acá, acá nos dice, miren, 22.000 en 1994. Pero no conocemos nuestro saldo inicial. Esta es nuestra incógnita. Pero si vemos cuánto recibimos, podemos ver acá en el flujo de caja que en las entradas hubo un aumento de capital por 2.000. Entonces, el aumento fue de 2.000. Y para esto solamente tenemos que restar ambos para conseguir el saldo inicial. Porque si yo tenía 20.000 inicialmente y luego tuve un aumento de caja de 2.000 por aumento de capital, pasamos a 22.000, entonces inicialmente tenía 20.000. ¿Ya? Entonces vamos a anotarlo acá, capital 20.000. En un segundo para... Ya. Luego, H. Uy, H. Cuentas por cobrar. Acá vamos a hacer lo que yo les mencionaba antes, donde teníamos el total de activos, ¿verdad? Que era 42.300. Y... déjenme, voy a copiar esto. No, me va a confundir mejor. Ya vamos a ir haciéndolo así, ¿no? O sea, se van a marear de tanto que subo y bajo. Pero, ya, lo voy a anotar ya, que lo tenía anotado antes, pero para no subir y bajar. Tenemos los terrenos, los edificios y máquinas. Estas son los saldos de las cuentas de nuestro activo a 1994, ¿ya? La depreciación acumulada, efectivo, existencias y seguro pagado por adelantado, ¿ya? Entonces los terrenos eran 20.000, edificio y máquina 20.000 también, ¿se acuerdan? La depreciación acumulada teníamos 6.500, efectivo 800, existencias 2.000 y seguro pagado por adelantado 2.000. Estos saldos son los de 1994, voy a ponerla acá, 1994. ¿Ven? Acá tenemos 6.500, 20.000, 20.000, pues 2.000, 2.000, efectivo 800. Y con esto nos va a permitir calcular el saldo de las cuentas por cobrar, porque es la única cuenta que no conocemos. X. Entonces si yo sumo esto y al total de activos le resto el total, necesariamente voy a poder sacar mis cuentas por cobrar. Entonces hagámoslo. Total de activos y cuentas restantes. Y las cuentas por cobrar sería este menos este. Ya, entonces, ahora sabemos que nuestras cuentas por cobrar a 1994 son de 4.000. Entonces vamos a anotarlo también, 4.000. Ya. Y tenemos como dato que el saldo inicial de cuentas por cobrar es 2.000. Después el saldo. Y recuerden que nos dicen en la entrada de caja, importante, que nos dicen lo que cobramos a los clientes. Cobramos a los clientes 8.000. Y las ventas, al tiro vamos a calcular las ventas porque
porque ¿cómo se llama? Nos va a servir este dato para después. Entonces, de esta información nosotros podemos concluir que las ventas del periodo equivalen a 10.000. Déjenme que voy a... Saldo final, 4.000. Y acuérdense que esto lo podemos voy a anotar la fórmula para que no se confundan. Sorry si es un poco repetitivo, pero acuérdense que el saldo final es igual al saldo inicial más las compras menos la venta. De esta forma lo despejamos y llegamos al... saldo final menos saldo inicial menos las compras. No, me equivoqué. Ventas. Ahí sí. Perdón. Saldo final. Cobro. Ahí está. Nos da que el monto total de ventas del periodo fueron 10.000. ¿Ya? Disculpen ahí la confusión. Luego, para calcular el efectivo, vamos a anotar, esto ya lo anotamos, ¿verdad? Sí. Sabemos que nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro saldo final es 800. Saldo final. Lo voy a poner acá, saldo final 1994. Y el saldo inicial es nuestra incógnita. Pero acuérdense que tenemos todas las entradas y salidas de caja y que esto nos van a ayudar para saber cuál fue la variación de efectivo. Entonces, tenemos 5.000, 2.000, 8.000. Estos datos los estoy sacando acá, son los que nos entregaron, ¿ya? Y aquí tenemos 5.000, 2.700, 3.000, 2.000. Y acuérdense que nosotros calculamos el pago de intereses. Nosotros conocemos ese valor, que es 2.500. Acá voy a poner total. Y vamos, total, va a ser la suma de estos y la suma de estos. Y si se fijan, acá hay una diferencia de 2.000, o sea, nada que ver 2.000, de 200. Bueno, lo voy a restar para que... pero una diferencia negativa, ¿ya? Esto quiere decir que mi saldo del año 1993 tiene que calzar con el de 1994, la diferencia. O sea que con esta diferencia, que nos está diciendo que de un año a otro varió en menos 200, y sabemos que inicialmente teníamos 800, podemos concluir que inicialmente teníamos 1000, porque si a 1000 yo le resto 200 me quedan 800. Entonces podemos determinar ahí el flujo de caja y el efectivo para el año 1993. El saldo de esa cuenta. Aquí voy a aprovechar de sumar esto. Para que ahí vayamos completando el estado de situación financiera. Ahora vamos a calcular nuestros sueldos por pagar, que fue lo que nos quedó pendiente. Eso lo vamos a hacer acá, sueldos por pagar. Lo que tenemos que tener acá en consideración es que las notas nos dicen que se devengan, se reconocen un gasto por sueldo en 1994 por 3.000. Entonces acá vamos a poner gasto por sueldo 3.000. Pero también nos dicen en los movimientos de caja que se pagaron parte de esto
y dicen que se pagó sueldo por 2.700. Entonces si nosotros restamos estos dos nos va a quedar el saldo de lo que quedó pendiente por pagar en cuanto a los sueldos. Entonces nos va a quedar sueldos por pagar 3.000 menos 2.700. Entonces ahora tenemos que los sueldos por pagar que quedaron pendientes en 1994 equivalen a 300. Ahora vamos a hacer el cálculo de las utilidades retenidas. También nos anduvo faltando. Entonces, al igual que antes, las cuentas por cobrar, si se fijan, tenemos todas las cuentas en 1994, o sea, lo único que nos está quedando restante, por ejemplo, acá es la utilidad retenida, porque esta no es una incógnita, o sea, acá hay AM. Entonces, lo que podemos decir acá es que nosotros conocemos el total de pasivos más patrimonio en 1994, que equivale a 42.300. Y también sabemos que las cuentas por pagar son 500, los sueldos por pagar son a 300, la deuda a largo plazo 15.000 y el capital 22.000. Entonces el total de las cuentas aquí 37.800. Entonces si nosotros restamos el total de pasivos más patrimonio menos el total de las cuentas que conocemos, nos debería dar el saldo de la utilidad retenida, que sería la única cuenta que no conocemos. Entonces vamos a acá vamos a poner utilidad retenida 42.300 menos 37.800. Entonces la utilidad retenida de 1994 nos dio 4.500. Ya, entonces vamos a poner estos dos. Ya. Entonces, para calcular bueno, ahora tenemos 1994. Para calcular las utilidades retenidas del periodo anterior, podemos ocupar también la fórmula que hemos venido ocupando en la ayudantía, que sería saldo final igual al saldo inicial más, en este caso sería las utilidades del periodo, que nos los vendría dando el estado de resultado, menos los dividendos. Se fijan acá ya, el saldo final equivale a la utilidad de 1994, el saldo inicial es lo que estamos buscando, las utilidades netas del periodo tenemos que conseguirla a partir del estado de resultado, y los dividendos, esa información sí la conocemos porque en las salidas de caja nos dicen que se hizo un pago de dividendos por 3.000, entonces eso lo vamos a anotar ahí, pago de dividendos 3.000. Entonces lo que ahora vamos a hacer es realizar el estado de resultado para conseguir la información. Estado de resultado. Entonces, si se acuerdan, nosotros habíamos determinado el ingreso por venta que equivalía a 10.000 por H. Voy a volver arriba para que recuerden. Hemos determinado acá que las ventas, y lo hicimos a través de las cuentas por cobrar, y la cobranza que teníamos, habíamos logrado determinar que se habían tenido ingresos por 10.000. Los costos por venta nos decían en la nota 6, si volvemos acá un poco al ejercicio, decían que durante 1994 se vendieron existencias que estaban valoradas en la contabilidad en 5.000. Entonces aquí vamos a tener menos 5.000. Y el margen bruto sería 5.000, ¿verdad? Luego, los gastos operacionales. Gastos operacionales. Primero tenemos el gasto por remuneración, que lo vimos antes, que era 3.000. Y que acuérdense que había acá, queda un saldo pendiente por 300. Luego el gasto por seguro, que equivalía a 1.000. Y el gasto por depreciación, que lo calculamos, y era 1.500 por año, ¿verdad? Voy a confirmar si era 1.500.
acá, sí, depreciación por año 1500. Entonces, acuérdense que todo esto va negativo. ¿Sí? Entonces, total gastos operacionales. La suma. Y gastos no operacionales, acá podemos incluir los intereses que nos estaban generando esta deuda a largo plazo que nosotros teníamos. Entonces, gasto, intereses, ¿se acuerdan que lo habíamos calculado y equivalía a 2.500? Entonces, el resultado operacional, vamos a sumar nuestro margen bruto, más el total de gastos operacionales, más los gastos por interés. Y nota que tuvimos una pérdida, como está en negativo, vamos a poner acá pérdida por 3.000. Entonces ahora tenemos todos los datos que necesitamos para poder calcular nuestras utilidades retenidas, pero para 1993. Entonces estoy volviendo acá a la fórmula que teníamos, saldo final igual a saldo, voy a copiarla acá, y lo que vamos a hacer ahora es despejar nuestro saldo inicial, que sería saldo final, menos utilidades netas, y más los dividendos. Entonces, el saldo final era 4.500, ¿verdad? El resultado operacional es menos 3.000, entonces va a pasar sumando para el otro lado, porque utilidades netas, recuerden que acá está en negativo, entonces negativo con negativo va a quedar en positivo. Y los dividendos los habíamos calculado y eran 3.000, nos salía. Y esto nos da 10.500 en utilidades retenidas al año 1993. Y de esta forma, calculamos todo ya tenemos nuestro estado de situación financiero listo. Y, miren acá me había faltado esto. 1.500, entonces sueldos por pagar asumimos que no tenía. Sí, eso, espero que hayan aprendido y cualquier duda que tengan no duden en consultarle a sus ayudantes. Muchas gracias.